Por desgracia, son todavía muchos los países donde los creyentes sufren persecución física y son encarcelados, torturados e incluso muertos por su fe. La Iglesia es perseguida hoy en algunas zonas del mundo tanto como los primeros cristianos bajo el yugo del Imperio Romano. Sabemos que ha habido más mártires cristianos en el siglo XX que a lo largo de todos los siglos anteriores. No podemos olvidar esta triste página de la historia en el siglo aparentemente más civilizado. La sangre de los mártires no es una reliquia del pasado, sino una tremenda realidad hoy. Sin embargo, para nosotros en Occidente, la persecución adquiere formas mucho más sutiles. El rechazo social como colectivo evangélico, la burla, el comentario cínico del compañero de estudios por nuestra moralidad diferente, la ironía en el trabajo por nuestros principios éticos, incluso la discriminación flagrante por parte de las autoridades. No digamos ya nada de la reacción beligerante de algunos colectivos dispuestos a llevar a juicio y si procede a encarcelar a todo aquel que no piense como él. Se ha dado un caso reciente en Suecia donde un pastor evangélico fue encarcelado varios meses por afirmar que la homosexualidad es un pecado. Es una de las paradojas más llamativas de nuestra sociedad. Es tolerante con todos, menos con los cristianos. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones, menos los que creemos que Jesucristo es el único camino al Padre, la verdad y la vida. Como decía alguien, el único absoluto permitido hoy es la insistencia absoluta en que no hay absolutos. Por supuesto, el creyente no está de acuerdo con esta intolerancia disfrazada de hipertolerancia y, al oponerse, va a sufrir las consecuencias. Nada nuevo bajo el sol. Jesús, una vez más, nos sorprende. Lo último que uno esperaría en momentos de tribulación es una invitación al gozo y a la alegría, como nos dice en Mateo 5:12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero la enseñanza de Jesús en general y el Sermón del Monte en particular tiene mucho de revolucionario, o como se diría hoy, de contracultural. Antes de observar la reacción correcta, veamos cómo no hay que reaccionar ante la persecución. Estos errores a evitar son reacciones humanas, espontáneas y naturales, pero impropias del discípulo de Cristo. La venganza. La reacción más frecuente es la revancha, tomarnos la justicia por nuestra mano. En la tercera bienaventuranza, los mansos, ya se nos advierte de cómo deben ser nuestras reacciones, incluso ante sufrimientos injustos o inmerecidos. El estoicismo es una línea más propia de las religiones orientales, por ejemplo el budismo, donde uno logra aguantar porque ha aprendido a ser impasible, a estar por encima del bien y del mal, y ya nada le afecta. El concepto bíblico de paciencia y de contentamiento está muy lejos del nirvana budista. La autocompasión es la actitud que dice: pobre de mí, qué desgraciado soy, no me lo merezco. Esta actitud, aunque no es frecuente en la persecución abierta, sí ocurre en las formas más soterradas de oposición, por ejemplo en las injusticias, la rebeldía contra Dios o la amargura. Hay ciertamente lugar para preguntarle a Dios por qué, pero la queja ante el Señor siempre debe hacerse desde la postura de lealtad y sumisión. A Dios no le ofende la perplejidad sincera de un hombre agobiado por la presión de una muerte inminente, como fue el caso de Juan el Bautista, tampoco las dudas de Habacuc o las lamentaciones de Jeremías. Muchos de los profetas vivieron persecución y hostilidad, y sin embargo fueron ejemplo de aflicción y de paciencia. El gozo del discípulo. ¿Qué significa la expresión gozaos y alegraos? ¿No es un contrasentido? ¿Cómo puede alegrarse una persona cuando sufre persecución? El gozo del creyente es mucho más que un sentimiento. No implica reír ni sonreír, va más allá de las emociones. El gozo es un estado profundo, una actitud de serenidad y de confianza, que puede llorar sin sentirse desolado, que puede sufrir sin sentirse abandonado,
que puede perder una batalla, pero se sabe ganador del combate porque Cristo venció en la cruz. Pablo lo expresa de manera inigualable en Romanos 8, 28 al 39. En todas estas cosas, tribulaciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El mismo Pablo y Silas nos dan un ejemplo extraordinario de gozo en la persecución cuando en la cárcel de Filipos no pueden dejar de cantar aun teniendo el cuerpo maltrecho y herido por los severos azotes del día anterior. ¿Qué razones tenemos para gozarnos? El Señor menciona dos tipos de motivo por los que el creyente experimenta gozo al sufrir oposición. Porque de ellos es el reino de los cielos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La primera razón tiene que ver con el futuro, concretamente con nuestra herencia en el cielo. Podemos perderlo todo aquí en la tierra, aún la vida física, pero hay algo que nadie puede quitarnos, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. Porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes de vosotros. La segunda razón nos pone en la misma saga que los profetas. En este sentido, decíamos al principio que la burla o el rechazo a causa de la fe constituye algo así como el certificado de garantía, el control de calidad de nuestro compromiso con el Señor. Desde el simple comentario burlón de tu fe hacia la propia muerte como mártir, todos los grados y formas de oposición que puedas experimentar como creyente te hacen bienaventurado, dichoso. Sufrir por Cristo es un grandísimo honor. Por esto constituye el clímax de las bienaventuranzas, porque nos acerca no solo a los profetas, sino sobre todo a nuestro modelo supremo, a nuestro Señor mismo.